Señor nos ha hablado de que es bueno tener metas, siempre y cuando reconozcamos que hay una meta principal en nosotros los creyentes. ¿Cuál es la meta principal de un cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál es la meta principal? ¿Conocer a quién? A Dios. ¿Seguir conociendo a quién? A Dios. La meta principal de un creyente, la meta principal de donde se desprende todo el resto de nuestras metas, es seguir conociendo al Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Amén. Y el texto que nos ha venido acompañando durante este mes, que me gusta, yo le digo a los hermanos, vamos a masticarlo, vamos a desmenuzar este texto para nosotros poderlo hacer parte de nuestra vida, de nuestro andar con Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, en una versión que es la Reina Valera Gómez. Casi no es usada, pero dice así esta versión, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: el pueblo que conoce a su Dios, dígalo más fuerte, el pueblo que conoce a su Dios, diga, se esforzará, diga, y hará proezas. ¿Cuántos lo creen? Ese es el texto que Dios nos ha dado a través de nuestro pastor, el pastor José Satirio, orando. El Señor le dio y a mí me ha impactado, me ha conquistado mi corazón este texto, y lo creo, y yo quiero que usted también lo crea en el nombre del Señor. Entonces hemos dicho que el pueblo que conoce a Dios, a su Dios, le ocurren dos cosas en este texto. Uno, se esforzará. Eso significa que se hará fuerte. ¿Cuántos quieren ser más fuertes espiritualmente? ¿Cuántos quieren ser más fuertes mentalmente? ¿Cuántos quieren ser más fuertes emocionalmente? La respuesta o la clave está en conocer ¿a quién? A Dios. Conocer a Dios nos va a ayudar a ser más fuertes en este año, en todas las áreas, en el área espiritual, en el área mental, emocional, en nuestros matrimonios, en nuestro oficio como esposos, como padres, nuestro trabajo. Esa va a ser la base de Dios en nuestras vidas. Mientras más lo conozcamos, más fuertes seremos. ¿Sí? Y también dice que no solamente se esforzará, sino que el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. ¿Eso qué significa hacer proezas? Significa que va a estar preparado para hacer prodigios, va a estar preparado para hacerle frente a cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Van a venir situaciones adversas? ¿Cuántos creen que van a venir situaciones adversas? Sí vienen. Pero no hay que tenerles miedo, porque si Dios está con nosotros y si le conocemos a Él, Él nos ayudará a hacerle frente a toda situación adversa, y vamos a ver proezas en esas situaciones adversas, vamos a ver prodigios en esas situaciones adversas, vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Los que lo creen, denle aplauso al Señor en esta noche. Amén. Yo lo creo así. Por eso las canciones que usted va a empezar a cantar en este año son de este tipo. Mire, yo quiero que usted me acompañe a cantar ahí en este ambiente de paz, de tranquilidad. Esta canción que también habla de conocer más a Dios. Ahí donde usted está, dígale: Señor, yo en este año 2019 quiero conocerte más. Quiero que este año 2019 seas mi meta principal. Que todo lo demás es importante, pero también todo lo demás es pasajero. En cambio, lo de Dios es permanente, lo de Dios es trascendental, lo de Dios es eterno.
conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozarme en tu presencia. Quiero conocerte. Únase una vez más y dígale al Señor así con nosotros, dígale: Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozarme en tu presencia. Quiero conocerte más. Así es, Señor. En este año 2019, nuestra meta principal es conocerte más profundamente. Por eso estamos aquí congregados. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos conocerte más en esta noche, que al leer tu palabra podamos escuchar tu voz, que al escuchar la predicación sepamos que tú tienes una palabra para revelarnos más acerca de ti, Señor. Oramos para que esta meta se convierta en una meta fundamental, en una meta que nos haga más fuerte en este año, que nos haga más firmes, que el conocimiento de Dios nos prepare, nos capacite para hacer las proezas que te traigan la gloria a ti. El conocimiento de Dios nos capacite para hacer los prodigios, para mantenernos firmes y hacerle frente a toda situación, aun que estemos pasando en el día de hoy, situaciones adversas en la vida emocional, situaciones adversas en la casa, situaciones adversas en la salud, situaciones adversas en la economía. Señor, que conociéndote a ti, veamos tus proezas, tus prodigios en medio de estas situaciones adversas, y nosotros podamos ver tu mano a nuestro favor, y de esa manera podamos darte la gloria a ti, la honra a ti, porque solamente tú eres digno de ella. En el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Señor, Amén. yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder. Sentir tu amor y tu poder. Y así gozarme en tu presencia. Quiero conocerte más. Diga: Quiero conocerte más. una última vez, dígaselo. Quiero conocerte más. Eso. Estamos para conocer al Señor. De ahí se va a desprender todo lo demás en nuestra vida. Amén. El pastor, al hablarnos de este texto, él nos decía que un día él veía un avión. Todos hemos visto un avión, lo pesado que puede llegar a ser un avión, y cómo un avión, siendo tan pesado, puede vencer, ¿no?, la resistencia de su peso y empezar a elevarse, empezar a despegar. Y ahí es donde justamente salió esa frase de que para poder despegar el avión necesita fuerza. ¿Qué necesita? Fuerza. Para poder despegar, para poder moverse, necesita fuerza. Y la fuerza justamente del avión, ¿cierto?, viene lógicamente interconectado con varios elementos, y entre ellos el combustible, ¿cierto? El combustible que tiene entra en contacto con elementos y le da el poder a las turbinas,
la potencia para levantar ese peso, llevarlo a las alturas y volverlo a aterrizar y llevarlo al destino. Usted necesita combustible divino. Cada vez que nosotros arrancamos un año, empezamos desde un lugar y tenemos un destino. Y así mismo como los aviones nos llevan de un destino a otro, así mismo la mano del Señor nos quiere llevar de un destino a otro. Pero para llevarnos necesitamos el combustible correcto. Y en este caso, para nosotros el combustible va a ser el conocimiento de Dios. Mientras más conocimiento de Dios, más lejos llegarás en el Señor. Más. Entonces, esa es la frase. Estuvimos viendo también que justamente cuáles eran los beneficios del conocimiento de Dios. A través de esta palabra de Daniel, pues vimos justamente esas dos fuerzas o promesas o direcciones que Dios nos da, pero también a través del libro Segunda de Pedro, ¿cierto? Hemos estado mirando, estamos introduciéndonos en este libro porque es uno de los libros del Nuevo Testamento que más habla del conocimiento de Dios. Es el libro que más toca esta expresión, este concepto. Y hemos dicho lo siguiente, que conocer a Dios es la clave de cada bendición en nuestras vidas. Y el no conocerlo es la causa principal de cada problema. Gracias por su ayuda, su colaboración, su entusiasmo, ¿sí? Pero es la verdad. Cada vez que usted se congrega y puede conocer a Dios, entonces, conociendo a Dios, eso se puede convertir en la clave de la bendición que usted está esperando de Dios en este momento. Pero también cada vez que dejamos de conocer a Dios, también le estamos abriendo paso para que se convierta en la causa principal de los problemas de las personas. Los problemas de las personas, la gente a veces quiere mirar y decir, ¿cuál es el origen de los problemas? Le tengo una respuesta. El origen de los problemas se llama no conocer a Dios. ¿Por qué hay problemas espirituales? ¿Por qué hay problemas en la casa? ¿Por qué hay problemas en todas áreas? Porque falta conocimiento de Dios. Entonces nosotros estamos sentando estas bases y hemos empezado a ver justamente los beneficios de conocer a Dios. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, hemos empezado a mirar uno de esos 4 beneficios. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Mira el primer beneficio. Gracia y paz os sean multiplicadas ¿en qué? No me dejen solo, no me gusta que me dejen solo en el culto. ¿En qué? En el conocimiento de quién? De Dios y de nuestro Señor, ¿qué? Jesús. Entonces el apóstol Pedro, por el Espíritu de Dios, nos dice que la gracia y la paz van a ser multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, en esa manera empezamos nosotros diciendo, mire qué beneficio que le espera a nuestras vidas cuando nosotros tomamos en serio el conocimiento de Dios. Porque si nosotros tomamos en serio el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor es la clave para recibir aumento de la gracia y la paz de Dios. Así que mientras más grande y más profundo sea nuestro conocimiento de Dios, mayor gracia tendrás. ¿Qué significa gracia en la Biblia? Significa el favor de Dios. Imagínese usted contar con el favor de Dios para todo. Usted va a orar y va a contar con el favor de Dios. El que cuenta con el favor de Dios en la oración tiene respuestas de Dios. Usted va a adorar a Dios y va a contar con el favor de Dios. ¿Sabe qué le pasa al que adora a Dios con el favor de Dios? Dios le recibe su adoración, se la acepta como agradable y hay una conexión permanente de intimidad con el Señor.
Pues imagínense el favor de Dios obrando en su vida de familia. Usted va a tener favor de Dios como papá. Los papás necesitamos el favor de Dios para criar hijos. ¿Sí? Necesitamos el favor de Dios para criar a nuestros hijos bien, para ejercer autoridad, una autoridad que edifique, que construya. Entonces la palabra de Dios dice que a mayor conocimiento, mayor será el favor de Dios. Diga conmigo estas palabras, diga, si le conozco más, otra vez diga, si le conozco más favor de Dios tendré. Entonces a mí me interesa tener más el favor de Dios. Entonces el Señor nos revela cuál es la clave. Este año vamos a conocerle más a Él. ¿Sí? Pero también dice la palabra que se aumentará tu paz en medio de las circunstancias difíciles. A mayor conocimiento, mayor paz. Cuando usted conoce más a Dios profundamente, Dios le va a traer una paz en medio de los momentos difíciles. Le va a traer bienestar, le va a traer tranquilidad. Y esa tranquilidad refleja la confianza que usted tiene en Dios a pesar de sus momentos difíciles. Porque Dios tiene el control de nuestros momentos difíciles. Porque Dios no nos deja en nuestros momentos difíciles. ¿Cuántos lo creen? Entonces es un beneficio, ya lo vimos, ¿no? De una manera más ampliada. El segundo beneficio lo vemos en el versículo 3 de segunda de Pedro. También ya lo miramos. Pero mire lo que dice el texto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ojo con esto. ¿Nos han sido qué? Dios ya te las dio. Tú tienes que creerlo. Hay un dispensario divino a favor de tu vida. Y dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Subraye, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel, o sea, del Señor, que nos llamó por su gloria y qué más, y excelencia. Otra vez el apóstol Pedro, por el Espíritu de Dios, nos habla del conocimiento y nos dice que mediante ese conocimiento entonces se libera el poder proveedor de Dios. A mayor conocimiento, entonces en mi vida se va a liberar más el poder que me provee todas las necesidades en mi vida. Oído a esto, porque el texto dice todas las cosas que pertenecen a esta vida. ¿Y qué pertenece a la vida? Su parte emocional, sus relaciones, ¿cierto? Sus metas, sus proyectos, todos los anhelos que Dios pone en nuestro corazón. Entonces todo eso hace parte de nuestra vida y dice que para que eso se cumpla o se logre, necesitamos del poder de Dios. El poder que provee de parte de Dios. Por eso ahora cantamos eso, para sentir su amor y su poder. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios en este nuevo año? Ahí me voy a quedar yo, si Dios quiere, en solamente un sermón más adelante. ¿Sí? El poder de Dios que necesitamos, hermano, para ver verdaderamente los resultados en nuestra vida. Oído, Dios ha provisto todo lo que necesitas para la salvación, para la santificación, para cada paso de la travesía que estás viviendo, sin importar la etapa por la que estés pasando, sin importar tus luchas, sin importar tus retos de nuevo año, sin importar la situación de tu hogar o de tu trabajo, sin importar tu condición física, sin importar tus presiones financieras, sin importar cuál sea tu historia, Dios ha provisto mediante su poder todo lo que necesitas para llegar exitosamente al destino que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Ya todo está. Mire, una de las cosas que uno como hijo de Dios tiene que aprender
es que Dios ya tiene todo anticipadamente preparado. A Dios nada lo coge por sorpresa. Dios tiene todo en este año. Yo le decía a alguien que me preguntaba, tengo expectativas de este nuevo año. Me decían, le digo, pues muy bien. Pero lo que usted tiene que saber es que nuestro Dios es un Dios que tiene todo anticipadamente preparado para bendecir nuestras vidas. Y cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor, cada día de este año, cada semana, cada mes que vamos recorriendo este año, el Señor nos va a dirigir y nos va a guiar para que nosotros nos encontremos con la provisión, con lo que suple las necesidades de todo lo que tiene que ver con nuestra vida para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Yo me quedo aterrado del Señor, porque yo todos los años Dios me guía y me hace encontrar algo que me hacía falta para mi vida. Recuerdo cuando estaba soltero, ¿no? En estos días me hicieron recordar cuando estaba soltero y la iglesia ya estaba como por unos 70 miembros. Y en la misión donde yo servía al Señor, era una obligación estar casado para ser pastor. Y yo no quería casarme. Yo quería ser como Pablo, misionero, ¿sí? Quería ser soltero, poder viajar, ¿no? Pero ese no era el plan de Dios para mí. Gracias a Dios que el Señor me quitó ese plan porque me había perdido de la hermana Andrea, ¿no? Dios tenía preparada una mujer. Dios tenía preparado a una mujer aquí en Popayán. Le había puesto un papá amoroso, le había puesto un papá firme, le había puesto un buen papá y una buena mamá para criarla. Y el día en que ya estaba preparada, me la presentó. Dije, el Señor tiene buen gusto. ¿Sí? ¿El Señor tiene buen qué? Cuando nosotros lo dejamos escoger a Él, ¿no? El Señor tiene buen gusto. Todo está preparado. Los que están solteros, Dios ya preparó o está preparando la persona con la que tienes que hacer familia. Dios tiene preparado el número de hijos que uno va a tener. Dios tiene preparado la vocación, el trabajo que uno va a desarrollar. Dios tiene preparado los recursos para ese proyecto que tú tienes de tener tu casa propia. Dios ya tiene preparado todo eso. Que alguien me diga amén. Dios tiene preparado todo. Dios tiene preparado aún soluciones que hay veces a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, en el caso mío, ahora que pasé por el hospital, yo no quería pasar por ahí, pero Dios tenía preparado a los médicos, a las enfermeras, tenía preparado ya el tratamiento, todo para que saliera en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor porque Dios es maravilloso, amén. Esto lo vimos. Otro punto más. Otro beneficio del conocimiento de Dios. Miremos qué más dice la palabra de Dios, que ese conocimiento de Dios, en ese conocimiento de Dios también dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas ¿y qué? No, pero léalo así como con fuerza. ¿Cómo dice ahí? ¿Nos ha dado qué? Esa expresión del apóstol Pablo, yo creo que el Espíritu Santo como que lo empujó y hasta casi lo estaba obligando a decir algo bonito acerca de las promesas de Dios. Conociendo a Pedro, Pedro era una persona tosca antes de, sí, cuando el Señor lo alcanzó a él, una persona muy tosca, muy, sí, de burda, sin letras, era una persona que necesitaba ser pulido por el Señor. Y a mí me gusta esto porque ya con el Espíritu Santo Pedro se comienza a incorporar un lenguaje muy agradable. Y para nombrar las promesas, el Espíritu Santo le hizo escribir a Pedro, le hizo escribir, esas promesas son preciosas y son grandísimas. Dígale que tiene enseguida, dígale, las promesas de Dios, dígaselo por favor, dígale, las promesas de Dios son preciosas. Y dígale, y son grandísimas. Amén.
Oído, cuando usted y yo entonces tenemos el conocimiento de Dios, nosotros debemos saber que el conocimiento de Dios es la clave también de ver el cumplimiento de sus preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabe qué es lo lindo? Que mientras usted conoce a Dios, usted conoce sus promesas. Una de las cosas que a mí me impactó del Evangelio es que yo no sabía que Dios tenía tantas promesas para sus hijos. Y yo decía, yo me estaba perdiendo las promesas de Dios. Yo con tanta necesidad, y oído a esto, la gran diferencia de las promesas de Dios es que en Cristo Jesús se cumplen. Si Dios las dice y si Dios las habla, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para engañar. Dios no es hombre para ilusionar. Dios es veraz, es fiel, y lo que Él promete con su boca, lo cumple con su mano. Y mientras más conozcas a Dios, más vas a conocer las promesas que Dios tiene para tu vida. Las promesas que Dios nos hace involucran la salvación. Las promesas involucran cambios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren cambiar? Yo soy una persona, a mí me gustan los cambios. Casi todas mis oraciones le pido al Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Todavía me falta. Señor, cámbiame. Y entonces la promesa está. La promesa de Dios dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿sí? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Entonces le digo, Señor, transfórmame de gloria en gloria. Amén. Son promesas que Dios nos da. También involucran oportunidades. ¿Cuántos necesitan oportunidades en este nuevo año? Necesito oportunidades porque tengo unos proyectos y Dios es el único que puede dar oportunidades de oro. ¿Y sabe quién las libera? Las promesas de Dios. Entonces yo todos los años estoy atento a las promesas de Dios. Qué bendición la campaña que acabamos de vivir. Porque el pastor Leonardo me recordó unas promesas que estaban en Deuteronomio. El otro pastor me recordó otras promesas que estaban en otro libro. Y yo dije, Señor, este año empiezo con estas promesas en el nombre de Jesús. Y estas promesas, Señor, tú, Señor, sé que eres fiel y necesito oportunidades. Las promesas de Dios te abren oportunidades que los hombres jamás te podrán dar. Por eso necesitamos las promesas de Dios. Mientras más lo conozco a Él, más conozco sus promesas. Es un beneficio tan hermoso que Dios. También involucra fuerza. Las promesas de Dios involucra el poder, involucra el amor. Las promesas de Dios involucran protección divina. Las promesas de Dios involucran también libertad, prosperidad. ¿Cuánto le gusta la prosperidad que viene de Dios? Yo soy uno. ¿Sí? Estaba haciendo mi devocional y el Espíritu de Dios me llevó al Salmo 1. Me acordé del Salmo 1. Mire lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, no se relacionó con gente mala, no se relacionó con gente que no tiene en cuenta a Dios, no se relacionó con gente, no está, ¿cierto?, permanentemente ahí enredado. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No le gusta el chisme, el escarnecimiento. No le gusta, como dicen popularmente, comer prójimo. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Cuántos probaron buenos platos ahora en el mes de diciembre? Uy, a mí me hicieron un plato exquisito. Uno que dice cuando le han preparado es exquisito y es delicioso, ¿no? Al gusto. Por eso dice la palabra, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su delicia. Eso tenemos que aprender la iglesia. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted tiene que decir, yo sé que hoy Dios
me va a dar de comer un delicioso banquete de su palabra. Hoy vengo a deleitarme en la palabra de Dios, vengo a deleitarme en lo que Él me va a recordar, en lo que me va a enseñar de nuevo. Yo me vengo a deleitar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es clave. Y dice la escritura, sino que la ley del Señor está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Igual, como cuando usted ha probado algo exquisito, algo delicioso, usted no se lo puede sacar de la cabeza. Usted dice, eso estuvo muy rico, a mí me gustaría repetir. Hubo un familiar de nosotros, siempre nos viene y nos hace la cena de fin de año. Y él siempre tiene nuevas ideas, ¿no? Hoy, este año vamos a hacer, este año hizo chancho, ¿sí? Pero era un marranito chiquitico, tiernito, más rico. Y yo operado. Y dije, ¿será que me hace daño eso? Entonces me tomé de una promesa. Señor, tu palabra dice que si yo doy gracias, lo que yo me como va a ser santificado por ti. Y yo vi ese marranito y yo dije, no, yo no me pierdo esto. Todo mundo, hermano, vea, la boca le brillaba. Yo decía, no, yo no me pierdo. Y todavía la boca me sabía como a medicina. Todo ese tramadol que me metieron, todo eso me sabía la boca, porque eso le queda sabiendo a uno como un mes después. Dije, no, este marranito me va a quitar ese aliento a tramadol. Y así fue. Igual pasa con la palabra de Dios. Cuando usted viene dispuesto a escuchar y a deleitarse en la palabra, esa palabra no se le va a borrar de su corazón. Usted la va a meditar en su mente, usted la va a meditar en su espíritu. De día y de noche usted la va a meditar. ¿Cuántos dicen amén? Usted la va a tener presente porque usted va a saber que no fue un hombre el que se la dijo, fue Dios el que se la colocó en su corazón. Y lo que Dios habla, Dios lo cumple. ¿Y sabe qué dice? Luego compara dice el versículo 3, me acordé de este texto, imagine, dice, este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Te bendigo en esta noche. El hecho de haber venido a la casa de Dios, de venir a deleitarte en la palabra de Dios, usted se convierte en un candidato para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, y en este año, en el nombre de Jesús, va a dar su fruto en su tiempo. Va a empezar a dar fruto en este mes de enero, en este semestre, en este año. Su hoja no cae. Te bendigo con esta palabra. Y todo lo que hagas en este año prosperará en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplausos al Señor, que Él merece aplausos. La gloria es de Él. Son promesas. Entonces yo tengo proyectos de nuevo año. Me voy solito con mis proyectos. Olvídese. Yo cojo mis proyectos y los cojo y los ato a estas promesas. Señor, tu palabra dice esto. Que si yo me deleito, que si yo medito en tu palabra, yo voy a ser como ese árbol, ¿sí? Plantado junto a corrientes de agua. Voy a dar fruto en este año. ¿Cuántos van a dar fruto en este año? Eso. ¿Y sabe qué dice? Y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bendición! Lo que voy a hacer espiritualmente, lo que voy a hacer en mi familia. Tengo unos proyectos personales de matrimonio, ayúdenme a orar. Cumplo 20 años de casado con la misma mujer. Hay un texto en la Biblia que dice que ser marido de una sola mujer. Yo me acuerdo que un día que mi mamá estaba siendo maltratada por mi papá, y es que mi papá era terrible, muy terrible, muy infiel. Pero yo entendía a mi papá que era muy infiel, pero él amaba a mi mamá. Eso era más raro. Pero uno entiende, ¿sabe por qué? Una persona, a pesar de que ame, no tiene la fuerza de serle fiel a una sola persona. Sin Cristo no se tiene la fuerza a pesar de que se ame. Dígame en algo. Y un día se me ocurrió decirle a mi mamá, como nosotros conversamos, y le dije, mamá, ya no se aguante más a mi papá, déjelo, consígase otro. Y por ahí yo sabía que había un médico que tenía platica, sí, que le estaba echando como los perros.
Y dije, déjelo, mamá, ¿sí? Y hágale, pues de pronto yo no tengo problema en que el médico me adopte. Y mi mamá me paró en seco. Ay, esas mujeres, hermano, que le enseñan a uno las cosas que son, ¿no? Mi mamá me dijo, hijo, su papá es así, pero usted tiene que saber algo. Yo soy mujer de un solo hombre. ¡Wow! Yo dije, ¡wow! Y al que tiene enseguida, ¡wow! ¿Y a dónde venden de eso? Casi me voy al pueblo donde nació mi mamá para ver si habían de esas todavía. Sí, por eso que estamos abriendo una obra allá en el Rosario. Tenemos que restaurar ese concepto filosófico en la mujer. Que salgan mujeres de un solo hombre, hermano. Eso es un milagro hoy en día. Pero Dios, dice la palabra, hermano, todo lo que hacemos prosperará. ¿Cuánto lo cree? En cuarto lugar, otro beneficio del conocimiento de Dios. Otro beneficio del conocimiento de Dios, y esto es maravilloso, hermano, por lo mismo que estamos hablando. ¿Sabe cuál es? Dice la palabra de Dios, es la clave para vivir una vida de pureza. ¿Cuánto les gusta la pureza? A mí me gusta. ¿A cuánto les gusta andar limpios, aseados, que huelan bien? ¿Sí? Claro. Eso es ¿cierto? Una buena calidad de vida. Versículo 4 de segunda de Pedro nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios que ese mismo conocimiento no solamente nos permite conocer las preciosas y grandísimas promesas, sino que para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto me parece a mí extraordinario. ¿Sí? El conocimiento de Dios me ha revelado las promesas de Dios y mediante ello me hace participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice la palabra. Dos cositas ahí. Cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios personal, creciente, continua, dice la palabra de Dios que comenzamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que empezamos a recibir de la naturaleza de Dios en nosotros. Dios es santo. Y si yo tengo una relación personal con Él, se me pega la santidad. Dios es sabio. Y si tengo la relación con Dios, entonces su sabiduría se me pega a mí también. Dios es recto, justo, íntegro. Y si yo camino con Él, algo se me pega de su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos da, hermano, una gran esperanza para aquellos que de verdad queremos cambiar y ser transformados. Usted no puede, ¿sí? Usted no puede renunciar, no puede acomodarse, ni tampoco puede llegar a aceptar que usted va a morir como está. Dios te va a cambiar. Porque si tú vas a conocerlo a Dios con una experiencia personal, Él va a tomar de Él y te va a dar a ti. Y cuando Él nos da de Él, nosotros cambiamos porque cambiamos. Nosotros comenzamos a ser limpiados por Dios. Comenzamos a ser santificados, a ser purificados por Dios. Cuando nosotros entramos en contacto, yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted entra a cierta oficina y ahí está la persona que la atiende y usted lo ve que es pulcro, lo ve limpio y esa habitación huele bien y todo lo demás. Usted tiene un impacto de esa persona. Pues si eso recibe usted con esa persona, ¿cuánto más cuando usted y yo tenemos una relación con Dios?
Cuando entramos a la presencia del Señor, oído esto, comenzamos nosotros a tener cambios serios. Yo le pido mucho a Dios que nos cambie, que nos limpie, que nos vuelva más puros. Yo le digo, Señor, quítame la impureza de mis palabras, la impureza de mis ojos, quítamela, ¿sí? Quítame la impureza de mi corazón. Señor, pon de tu pureza en mí, de tu limpieza en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice que nos hace participantes de su naturaleza, y con esa participación dice la Escritura que huimos de la corrupción de este mundo. El mundo, cuando hablamos del mundo, no estamos hablando del planeta, estamos hablando del sistema, de la gente sin Dios, la gente que no tiene en cuenta a Dios para nada. Usted se da cuenta que una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada se corrompe, comienza a degradarse, comienza a degenerar más su comportamiento, su mentalidad, y por eso es que vemos las cosas que vemos, unas tragedias horribles. ¿Cómo es posible que una persona le quepa en la cabeza coger un carro lleno de explosivos, hermano, irse a reventar y a matar a otro poco? Uno no le cabe en la cabeza eso, ¿sí? Eso no es la voluntad de Dios. Que las personas no valoren su vida ni valoren la vida de otros. La corrupción, la violencia, la degradación a todo nivel. Porque nosotros no solamente tenemos que hablar de la corrupción política, ¿verdad? Me pidieron oración, ahora mi hermano vive en Cúcuta y hay una tensión fuerte ahí en la frontera. Pareciera de que se estuviera cocinando como una guerra civil en Venezuela. Si ve los poderes, la dictadura, otra persona se autoproclamó presidente, la gente no sabe para dónde coger, tantos muertos. O sea, hagamos un alto y verdad, oremos por Venezuela. Diga conmigo, Señor Jesús, tú eres el Rey de las naciones, y desde aquí, Señor, oramos por Venezuela. Oramos, Padre Celestial, para que traigas protección, Señor, sobre las familias venezolanas, ahí en la frontera, dentro del país venezolano. Trae protección, trae, Padre Celestial, Señor, orden. Señor, en el nombre de Jesús, quita la corrupción, quita, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, la violencia que se está gestando. En el nombre de Jesús, desde aquí reprendemos el espíritu de muerte, de destrucción en contra de Venezuela. Lo atamos, lo anulamos en el nombre de Jesús. Y desde aquí seguimos creyendo que Venezuela pertenece a Cristo, que Venezuela también es una nación bajo el señorío y reinado de Cristo. La bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser conscientes de lo que vemos. Dele aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Ahora, para concluir este mensaje, también usted tiene que saber, así como hay beneficios de conocer a Dios, también hay peligro en la ignorancia. Cuando hablamos del conocimiento, ¿usted qué cree? Que el conocimiento, ¿qué ataca? ¿Qué ataca? La ignorancia. El conocimiento ataca la ignorancia. Por eso la meta principal de nosotros como iglesia en este año y siempre es conocer más a Dios. Porque a medida que conozcamos más a Dios, le estamos haciendo frente y estamos derrotando a la ignorancia. Y la ignorancia es un peligro. Cuando usted toma esta frase, el peligro de la ignorancia, por ejemplo, en el mundo empresarial, si un empresario ignora, ¿sí? Si un empresario de hoy en día ignora la informática, ignora las leyes, si un empresario ignora los avances que surgen en el sector que él maneja,
esa persona está, ¿cierto?, destinada a fracasar y que seguramente a estancarse y a quedarse en cierto nivel. La ignorancia es un peligro en cualquier área. La ignorancia es un peligro en la salud. Se dice que los hispanos, por ejemplo, tenemos el 50% más de probabilidades de morir más que un americano y que un europeo. Porque hay mucha ignorancia en la salud. Ignoramos los síntomas de nuestro cuerpo, los queremos ignorar, no les ponemos cuidado. Por ahí un señor trabajando se cortó un dedo de aquí del pie y lo fueron a hacer curar y le preguntaron, ¿usted sufre de alguna cosa de la sangre? Y dijo, no, yo estoy bien. Y le hicieron un tratamiento y el tratamiento que le hicieron no era el que necesitaba. Él ignoraba que tenía diabetes. Usted sabe el complique que es tratarle una herida a una persona diabética. Y le hicieron mal el tratamiento y cuando fue, se le dañó el pie. Le tuvieron que amputar los dedos. Y por poquito el pie. Diga conmigo, la ignorancia es un peligro. Ahora, si la ignorancia es un peligro en el mundo de la empresa, si la ignorancia es un peligro en la salud, ¿cuánto más será peligrosa la ignorancia en el área espiritual? La persona que ignora a Dios, la persona que no tiene en cuenta a Dios, que no lo quiere conocer, que no quiere saber de Él, camina permanentemente en peligro en esta vida. Otro libro, y es de un profeta que habla con fuerza del conocimiento del Antiguo Testamento, Oseas. Y Oseas nos habla de 4 peligros de las personas que ignoran a Dios, que no quieren conocer a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra en Oseas 4? Dice la escritura que Oseas 4:1 dice, oí palabra del Señor. ¿Palabra de quién? ¿Qué estamos oyendo? No me dejen solo, ¿qué estamos oyendo? La palabra de Dios. Dice, hijos de Israel, porque el Señor contiende, el Señor pelea. Oiga, al Señor es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Y dice la escritura, el Señor contiende, pelea con los moradores de la tierra. Pero ¿por qué el Señor pelea, contiende? Porque no hay verdad, porque no hay misericordia y porque no hay conocimiento de Dios. ¿En dónde? Mire el peligro de no haber conocimiento de Dios en una vida, en una familia. El que no toma en serio el conocimiento de Dios puede tener a Dios de enemigo. Y sí, pero ¿por qué? Versículo 2. Mire, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Cuando no hay conocimiento de Dios, el carácter del hombre se degrada, se deforma. El ser humano cae en niveles bajos de lo que Dios no había planeado para él. Y entonces comienza a quebrantar, espérenme un momentico ahí, ¿sí? Comienza a quebrantar los mandamientos de Dios. Los quebranta. Perjurar es dar falso testimonio, miente, mata, roba, adultera. Homicidio tras homicidio sucede en la tierra. ¿Eso es verdad? Usted comienza a estudiar una persona, una familia, un país. Mientras menos conocimiento de Dios haya, más quebrantamiento de los mandamientos de Dios también hay. Mire lo que dice el versículo
por lo cual se enlutará la tierra. Cuando no hay conocimiento de Dios, entonces viene la tristeza, viene el dolor. ¿Sí? Por todas las tragedias, dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Hay cansancio. Por eso yo lo felicito, a pesar de su día de trabajo, a pesar de sus labores, usted le abre espacio a Dios, viene a conocer a Dios y eso es una bendición, porque usted no quedará extenuado. ¿Sabe qué es extenuado? Es desgastarse en vano. Si es agotarse en vano. Mucha gente hoy se va a su casa, más de uno está ya en la casa dormido, pero él en vez de reponer sus fuerzas, mañana amanece acumulado de cansancio. En cambio usted, que está en la presencia de Dios, lo bendigo, tendrá nuevas fuerzas, recuperará su vigor. Que alguien me diga amén a eso. Y tu día mañana será muy bendecido. Dios hace la diferencia y dice, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar. Mire, ¿cómo será que el conocimiento de Dios hasta afecta a la creación de Dios? Afecta, ¿sí? La crianza afecta la parte de donde se dan los peces, se dan el ganado, afecta todo. Estos días tenía un testimonio. ¿No? Por ahí me hicieron una promesa, una primicia de que hay como un ternerito que quieren darnos. ¡Qué bendición! Un primo de mi esposa, él honró al Señor con un diezmo, con una primicia. El propósito de él era que tener un ganado sano, productivo. Y entonces él honró a Dios y él vino y recibió la palabra y honró al Señor. ¿Sabe qué pasó? El hermano de él también tiene un grupo de ganado. Y los dos grupos de ganado comenzaron a crecer. Al año, comiendo del mismo pasto, el del hermano fue el doble de carne que del otro. El doble. Y decían, pero vos, ¿qué hiciste? Esos terneritos del que no conoce a Dios, del que no tiene en cuenta a Dios, esas vaquitas así, mire, todas flacuchentas. En cambio de del que sí amaba a Dios y el que sí honraba a Dios, uy, hermano, un porte, unas vacas, hermano, pero bien trozudas, ¿no? Y yo le daba gloria a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Yo dije, Dios honra a los que le honran. Cuando la gente no tiene conocimiento de Dios, las bestias del campo sufren, se desgastan, se pierden, hasta mueren. Aún las aves de los cielos, aún los peces del mar mueren. Mire cómo afecta el conocimiento de Dios a todo. No solamente al ser humano, a la creación. El versículo 6, mire lo que dice la palabra. Usted conoce este texto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Es un peligro la ignorancia espiritual, la falta de conocimiento de Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Dios le está hablando, ¿no? al pueblo de la generación de Oseas. Le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Dios le dice, yo te echaré del sacerdocio. Pon ojo a eso. La Biblia enseña que en Cristo Jesús todos los creyentes somos sacerdotes del Señor. Aquí ya no es como la religión católica, que hay un solo sacerdote, no. La palabra de Dios dice que una vez que usted es creyente y Cristo está en usted, Dios lo convierte en un sacerdote a usted. Los esposos, los padres son los sacerdotes de la casa. Las esposas, las mujeres también ofician como sacerdotisas de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Eso es un sacerdote. Yo que estoy haciendo hoy, yo soy un puente, soy un mensajero. En este momento Dios me da una palabra y como soy un puente, yo llevo esa palabra a su vida.
Y yo seguramente cuando termine la bendición de Dios, voy a hacer un puente para que Dios te bendiga a ti. Y asimismo Dios ha constituido a cada creyente. Tú eres un canal de bendición en tu casa. Y mientras más conocimiento tengas, entonces tu sacerdocio se vuelve más efectivo, se vuelve más eficaz, se vuelve más poderoso. Y mire lo que dice: como desechaste el conocimiento y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo, dice el Señor. Uy, qué terrible. ¿Me olvidaré quién? ¿Me olvidaré quién? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Los que tenemos hijos, ¿cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a sus hijos? Tome en serio el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el conocimiento de Dios influye aún en nuestra descendencia. Los papás que tienen en cuenta el conocimiento de Dios, Dios en el cielo está teniendo en cuenta a tus hijos. Te bendigo en este nuevo año por estar congregándote y buscar la palabra de Dios y conociendo a Dios. Dios va a cuidar de tus hijos. Dios no se va a olvidar de tus hijos. Dios va a tener en cuenta a tus hijos y tus hijos van a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Que alguien me diga amén. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Entonces, mire todo esto. No, primero colóqueme la presentación. Oseas 4 nos habla de 4 peligros. 1, Dios pelea con la tierra. 2, se deforma el comportamiento del hombre. 3, hay trastorno en la creación y la naturaleza. Y 4, hay destrucción del sacerdocio y aún de la descendencia. Tremendo eso. Yo bendigo a los padres que toman en serio buscar de Dios, porque por lo general los padres que toman en serio el conocimiento de Dios, sus hijos también tomarán en serio el conocimiento de Dios. Por lo general es así. Ahora Dios le está hablando a un grupo de personas, pero lo lindo es que en este mismo libro, Oseas capítulo 6 versículo 3, hay un grupo que se compromete con Dios. Y yo quiero que usted se comprometa con Dios en esta noche. ¿Sabe qué dice este grupo? Ya escuchó todo el mensaje y ellos declaran lo siguiente: nosotros, Señor, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué están diciendo ese grupo? Dice: Señor, sí, yo sé que hay parte de mi familia que no quiere conocer de Dios. Sí, yo sé que parte de mi ciudad hay gente que no quiere conocer de Dios. Sí, pero Señor, yo vengo hoy a declarar que sí quiero conocerte. Ya te conozco, pero quiero proseguir conociéndote a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿sabe qué? Dios no se queda quieto con las personas que se comprometen en proseguir conociendo. Le dice entonces, tome nota: como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Dios vendrá a nosotros como la lluvia. Dios vendrá a nosotros en un formato de lluvia. ¿Sabe qué hace la lluvia? Dice la Escritura: como la lluvia tardía y temprana la tierra. La tierra, cuando está desgastada, está reseca, cuando la tierra está así, está sedienta, la lluvia es una bendición, porque viene y la refresca. Te bendigo en este nuevo año. No empezarás cansado, desgastado este nuevo año. No empezarás reseco en este año. Empezarás bajo la lluvia de Dios. La lluvia de Dios refrescará tu corazón. Si tu corazón está seco, si tu alma está seca, la lluvia de Dios vendrá, te refrescará, te renovará y estarás con aliento del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué hace? La lluvia, cuando viene, la lluvia coge la tierra, está seca, está estéril, está improductiva. Y cuando la lluvia temprana de Dios o tardía viene, entonces, oído, no basta con sembrar una semilla en la tierra. No basta con sembrar.
Necesitamos de la lluvia. Usted puede sembrar una semilla, pero si la tierra está árida y no llueve, esa semilla se seca y se pierde y no produce cosecha. ¿Cuántos quieren una cosecha de parte de Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando usted y yo tomamos en serio el conocimiento de Dios, sobre ti viene la lluvia de Dios. Y lo que tú siembres en este año, yo soy un sembrador de la palabra. Yo me tomo en serio el sembrar la palabra. Entonces, cuando yo siembre la palabra, tú que eres líder, que vas a sembrar la palabra en este año, tú que tienes llamado a maestro y vas a sembrar la palabra, tú que eres papá y mamá, que vas a sembrar la palabra de Dios en tus hijos, entonces dice: Señor, sí, ahí está, Señor, el corazón de mis hijos, aquí está tu palabra, pero Señor, como yo he tenido en cuenta el conocimiento de Dios, yo te pido que venga la lluvia temprana y tardía a su corazón, para que cuando venga ese mover del Espíritu Santo de Dios a su corazón, la semilla comience a brotar, ella se rompa, ella crezca y ella comience a dar fruto en cada corazón al 100%. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así mismo en lo que usted vaya a sembrar en este año, ¿sí? Todo lo que nosotros sembramos necesita de la lluvia de Dios. Todo lo que sembramos necesita ¿de qué? ¿Y qué es sembrar? Todos los días usted se levanta a sembrar. Usted siembra ideas, usted siembra su trabajo, usted siembra su labor, usted siembra tiempo, usted siembra su fuerza, usted siembra dinero. Muchas áreas hablan del sembrar diario de nuestras vidas. Pero ¿cómo nosotros vamos a recibir la cosecha? Es necesario esto: que venga la lluvia temprana, que venga la lluvia, dice la Escritura, la tardía. Esas son dos lluvias, necesitaría 2 tiempos para... Es una lluvia que cuando se ha sembrado, se necesita de esa lluvia. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento de Dios nos coloca en un campo de bendición. Por eso, coloquémonos en pie y oremos al Señor. Déjeme este texto. Yo quiero hacerle un pequeño reto en esta noche, de que usted tome en serio y como meta principal en este año conocer más a Dios, de que usted una vez más renueve su compromiso de seguir conociendo de Dios. Yo le estoy corrigiendo algo a la gente, y es que la gente cuando ya se vuelve creyente dice: yo ya conocí de Dios. Es verdad, conocimos a Jesús como nuestro Salvador, conocimos a Jesús como nuestro Redentor, pero eso no se queda ahí. Tenemos que conocer a Dios todos los días. Hay algo nuevo de conocer de Él, conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer sus planes, conocer sus propósitos, conocer todo lo que tiene que ver con Él. Y cuando nosotros renovamos ese compromiso, dice la Escritura que hay una promesa: como el alba está dispuesta a su salida, así vendrá a nosotros el Señor. Como la lluvia temprana, como la lluvia tardía y temprana, ¿a dónde? A la tierra. Vendrá a nosotros. Hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Empezando en este nuevo mes, nuevo año, estamos imprimiendo en nuestro espíritu y en nuestra mente que lo más importante en lo que debe ocuparse en este año nuestro ser es en conocerte más. El pueblo que conoce a su Dios se hará fuerte, hará proezas. Nos ha cautivado esta palabra y tú nos has hablado de los beneficios de conocerte a ti. No estamos perdiendo el tiempo cuando venimos a tu casa. No perdemos el tiempo cuando abrimos nuestra Biblia ahí en nuestra casa, en nuestro hogar. No estamos perdiendo el tiempo cuando escuchamos un mensaje. No, tu
Tu palabra nos enseña que el conocimiento de Dios nos trae beneficios. La gracia y la paz serán multiplicadas en este año. El conocimiento de Dios nos trae beneficios. Tu palabra nos enseña, Señor, que a través de ese conocimiento, entonces nosotros también tendremos el poder divino a nuestra disposición, el poder que provee. Tú eres un Dios que ya tiene todo preparado anticipadamente. Tómanos de la mano, Señor. Queremos llegar a donde ya tienes la provisión preparada. Queremos llegar donde están los recursos que hacen parte del cumplimiento de nuestra vida aquí en esta tierra. Tómanos de la mano, Señor, una vez más y no nos sueltes, porque el conocimiento de Dios nos va a ayudar a conocer preciosas y grandísimas promesas. Yo ya tengo unas promesas, pero yo sé que hay más promesas que a medida que te conozca, tú me las vas a hablar, tú me las vas a prometer, tú me las vas a hacer conocer, tú me las vas a enseñar. Dígale: Señor, quiero conocer más de las preciosas y grandísimas promesas. Pero tu palabra también nos dice que el conocimiento de Dios nos da la oportunidad de participar de la naturaleza de Dios, para huir de la corrupción del mundo, para separarnos, Señor, de la corrupción de este sistema anti Dios. Padre, y tomamos la advertencia de Oseas. Por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la iglesia, de nuestra familia, para que nosotros seamos librados de los peligros de la ignorancia. Señor, líbranos de los peligros de la ignorancia en cada área de nuestras vidas. El peligro de la ignorancia espiritual, el peligro de la ignorancia en la salud, el peligro de la ignorancia en la empresa, en la profesión, en las finanzas. Líbranos del peligro de la ignorancia, en el nombre de Jesús. Y tomamos esta palabra que tú nos das en esta noche. Tu palabra dice: y conoceremos. Diga conmigo esta palabra, diga: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Diga: como el alba está dispuesta a su salida. Diga fuerte, diga: y vendrá a nosotros como la lluvia. Diga: como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Padre, renovamos una vez más nuestro compromiso de seguir conociéndote, como lo dice tu palabra. Y hoy quiero bendecir a tu pueblo con esta promesa. Así como el alba, así como el amanecer se levanta cada mañana, tu lluvia, Señor, que es comparado el riego de tu Espíritu Santo, el rocío de tu Espíritu Santo sea diario sobre tus hijos, que te conocen, que se esfuerzan en sacarte tiempo, en conocerte, que abren agenda para conocerte, que cada momento en que ellos te busquen para conocerte, venga ese rocío del Espíritu Santo, venga esa lluvia del Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo. Así como la lluvia refresca un corazón seco, cansado, agotado, extenuado, así mismo tu Espíritu Santo nos haga sentir tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, que así como la lluvia, Señor, transforma la tierra estéril en productiva, así mismo venga la lluvia de tu Espíritu transformando nuestra vida, Señor, la vida estéril en una vida productiva, en todos los niveles, como lo dice tu palabra. El que se deleita en la ley de Dios y la medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo,
que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Yo creo en tu palabra y bendigo a tu pueblo en ello, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen de verdad? Amén. Dele aplausos al Señor. Yo lo creo. Gloria a Dios. Recuerde que aquí en esta casa recogemos los diezmos y las ofrendas de forma voluntaria. A nadie se le obliga a dar, como hay gente que hay veces dice que acá se le obliga. No. Si tu corazón está listo para dar y tu mano se abre para dar, también está lista para recibir de Dios. Sembramos en el reino de Dios, apoyamos la obra de Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo quiero bendecir en este mes, que es también el primer mes, la obra de tus manos. Padre, gracias por cada hermano que ha traído su primicia, su diezmo, su ofrenda en este mes. Señor, coloco delante de ti los que no tienen para dar, pero que quieren dar. Coloco a aquellos que tienen, Padre, y de pronto no se les ha sido revelado que el dar es una bendición. Te pido que tú les reveles que el dar es una bendición. Señor, y yo oro para que la lluvia de Dios acompañe a cada hermano y hermana en su trabajo, en su oficio, en su empresa, para que la lluvia de Dios haga fructífera su labor, para que haga fructífera, Señor, la obra de sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, desde aquí yo bendigo el lugar donde trabaja cada hermano, cada hermana. Desde aquí, Señor, declaro que se abren los cielos en esa oficina, en esa empresa, en esa tienda, en esa casa. Señor, se abren los cielos y la lluvia de Dios se derrama en sus labores para que vea el fruto de su esfuerzo y para que pueda tener cosechas abundantes que te glorifiquen a ti y para que pueda tener suplidas sus necesidades en abundancia. En el nombre de Jesús lo proclamo así, creyendo en tu palabra. Y la iglesia dice: amén, amén y amén.